Buenas tardes, mi nombre es Israel Castillo, mi matrícula es 1796594. Estudio el Laboratorio de Electrónica Los Hados de N1 y N2 y el día de hoy vamos a ver las curvas características del transistor BJT. En esta práctica lo que vamos a hacer va a ser obtener las curvas características del transistor bipolar usando un osciloscopio. Ahorita les enseño el circuito que vamos a armar en Multisim. Vamos a calcular a partir de ciertas medidas que nos dan de corriente de base una ganancia que va a ser beta, ¿verdad? Para esta práctica se va a necesitar un puente rectificador de diodos, un transistor, en este caso va a ser el 2 Nectar 3904, una resistencia de 100 kilos, una resistencia de 100 ohms, una resistencia de 3.3 kilos y un transformador de 120 a 12. Y pues el equipo que vamos a utilizar va a ser un multímetro digital para hacer las mediciones, un osciloscopio y una fuente de alimentación variable de 0 a 25 volts. Y pues aquí está la teoría, vamos a realizar el procedimiento. Vamos a empezar a realizar la práctica, en este caso nos dice el procedimiento. Uno, implementar el circuito de la figura 16 para obtener las curvas del transistor en el osciloscopio en modo XY. Muy bien, para esto vamos a implementar este circuito en Multisim. En nuestro caso va a ser la versión 14.2. Vamos a configurar el osciloscopio como aquí nos manda y así nos va a salir en lo que viene en el punto número 5. En este caso yo ya lo tengo preparado todo esto. Muy bien. Vamos a leer, perdón, punto número 2, que nos dice medir la caída de voltaje en RB con el multímetro digital y ajustar la fuente de alimentación para tener una caída de voltaje igual a 2 volts. Ajustar las escalas adecuadas en el osciloscopio y ajustar los controladores del osciloscopio de la siguiente forma. En este caso nosotros lo hicimos como nos dio más a gusto la fórmula, por así decirlo. No tenemos una buena visualización de la curva formada por el BJT. A mí me dio en este caso con la resistencia de 100 kilos una caída de voltaje de 2 volts cuando nuestra fuente de voltaje variable la tenemos a 2.7 volts. Eh, Vamos a ver la configuración que le puse aquí en el osciloscopio. La tenemos en este modo, en un rango de 2 segundos, una escala de 2 volts por división y de 500 milivolts por división. Los dos puestos en corriente directa. Y nos da aquí esta característica que nos da para el lado negativo. Ahorita vamos a ver por qué nos da así. Vamos a abrir la práctica. Nos dice observar lo siguiente. Se forma una curvatura característica del transistor. Muy bien. Nos dice que está relacionada con la corriente de base y nos da una ecuación, ¿verdad? La deflexión vertical es provocada por la caída en R. La deflexión horizontal es provocada por el voltaje entre el colector y el emisor, VSE, perdón, y es negativa, por eso nos dio hacia este lado, ¿verdad? La escala horizontal de 10 volts por división, bueno, nosotros lo hicimos a como nos dio, es 2 volts, que nos dice aquí que ajustemos a 2.5 volts por división. En nuestro caso nos dio a 2 volts por división y es todo. Muy bien, ahora para realizar el punto 7, vamos a analizar estas curvaturas que nos dice aquí con un BJT Analyzer que nos da LabVIEW. Este dispositivo se lo podemos conseguir aquí en LabVIEW Instruments, en Analyzer. Ok, este cuenta con una entrada hacia su colector, hacia el emisor y hacia la base. En este caso nosotros lo tenemos aquí analizando. Nosotros podemos poner la corriente de la base, es el barrido de la base. En este caso nosotros lo tenemos que empiece en 2
2 por 10 a la menos 5, que viene siendo 20 microamperes, y lo tenemos hasta 200 microamperes o 0.2 miliamperes. Entonces, a partir de esto, pues ya tenemos aquí cada una de la familia de curvas que nos genera este transistor, dependiendo pues de la corriente que le ingresemos. Voy a cortar esta imagen y se las voy a poner aquí para que la vean. La voy a insertar en el video y pues ya con eso queda el punto número 7. Recuerden muy bien poner estas escalas porque pues son delicadas. En este caso son amperes, vienen ajustadas creo que a miliamperes, y pues necesitan ponerlas en las que se están utilizando en el circuito, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, para el siguiente punto nos dice registrar la siguiente información. Eh, Todo esto lo hicimos en un simulador Multisim versión 14.2, es lo que vamos a notar ahí. El reporte nos pide determinar el valor de la ganancia de corriente directa o beta F del transistor para el punto de operación dado por IBQ es igual a 60 microamperes y VSEQ es igual a 10 volts. ¿Ok? Emplear la familia de curvas obtenidas en el paso 6 del procedimiento. Ok, muy bien. Dice medir con el voltímetro digital el valor de HFE y compararlo con el valor calculado. Vamos a realizar eso. En el caso de beta, nada más calcularíamos uno, que sería el valor calculado a partir de nuestras operaciones. Valor de beta por el multímetro digital, pues no podemos, no tenemos el componente para sacarlo. Bien, a partir de lo que nos dé aquí, vamos a ver cuánto nos da de ICQ y beta F la vamos a calcular. Para ello vamos al simulador. Ok, aquí tenemos como tal el valor de la resistencia, que el valor de la caída de la resistencia es 6 volts. En este caso la corriente aquí es 60 microamperes, y ya a partir de esto ya podemos calcular el valor de ICQ. Aquí tenemos el valor de VSE, que es este multímetro, es 8.6 volts, y este es el valor de VSC, por así decirlo. Este sería 9.6 volts. Este es el que viene del puente de diodos. Esta es la fuente que alimenta al colector y a esta resistencia. Entonces, pues aquí tenemos prácticamente la malla que utilizaríamos para calcular IC, ¿verdad? Vamos a calcularla y les publico los resultados para que lo vean. Muy bien, asimismo vamos a determinar el punto 2, nos dice determinar el valor de la ganancia de beta del transistor para el siguiente punto de operación. El punto de operación va a ser que la corriente en la base sea 80 microamperes y la corriente en la base de nuevo sea 40 microamperes. Y con eso vamos a calcular IC2, que va a ser correspondiente a 80, y IC1, que va a ser correspondiente a 40. Y a partir de ello vamos a sacar beta 1 y beta 2. Beta 1 con valor estos valores, ¿verdad? Con IC1 y B1. Y el 2 pues va a ser con 80, lo que nos da aquí el valor del colector, y va a ser beta 2. Muy bien, vamos al multisim. Bien, aquí se pueden dar cuenta que le estoy aumentando el voltaje en la fuente variable, ¿verdad? Ahí le estoy dando más hasta que nos llegue a 80, digo a 8 volts, y aquí nos llegó a 80 microamperes. Esto es correspondiente otra vez con esta tabla, ¿verdad? Esta tabla nos dice la razón de corriente en la base con el voltaje en la caída de la resistencia de la base. Calculamos ese y anotamos los valores que tengamos y vamos a calcular de nuevo la beta y la corriente del colector. Asimismo lo hacemos con el de 40 microamperes. Vamos a calcular el valor de
de la resistencia conforme a la tabla, que es 4 volts. Y a partir de esto vamos a calcular el valor de VSE, el valor de VSC, y con esto vamos a determinar los valores de ICQ y el valor de la beta. Y bueno, pues por mi parte ya es todo. Espero que haya quedado bien explicado el video y les doy muchas gracias por su atención. Los veo la siguiente práctica. Muchas gracias.